Hola, muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a su programa El Universo de la Salud. En este miércoles 4 de diciembre contamos con un tema muy interesante desde hace prácticamente 2 décadas, una enfermedad, 3 décadas, casi 4 décadas, de una enfermedad que, bueno, ha venido a modificar muchas cosas en muchos campos. Vamos a hablar con respecto al día 1 de diciembre, que fue el Día Internacional del HIV o SIDA, y tenemos aquí 2 expertos en nuestro estado. Le pido por favor que se presente, doctor. Buenas noches, gracias doctor por la invitación nuevamente. Gracias a usted, estar doctor. nuevamente en su programa. Soy el doctor Nicolás Valencia Serrano, soy el médico infectólogo del Hospital Rovirosa. Mi consultorio, bueno, yo ejerzo medicina privada, pero en Macuspana, Tabasco. Sí, doctor. Si me permite dar, Claro que sí, voy a por dar favor, mi doctor. teléfono 99 31 49 84 59. Ahí recibirán toda la información. Muchísimas gracias, Gracias, doctor. doctor. Sí, buenas noches, es un gusto estar aquí. Mi nombre es el doctor Adonai Jiménez. Yo soy salubrista de profesión, 32 años dedicado a la atención de los pacientes de VIH, y estoy en el hospital Dr. Juan Gran Casasus de tiempo completo, tanto en la mañana como en la tarde. Estoy a sus órdenes para todas las personas que quieran alguna consulta, que quieran una consejería. Estamos en el consultorio de epidemiología. Ok, muchísimas gracias. Y bueno, antes de comenzar tenemos una felicitación. Kevin, si por favor nos envía las imágenes. Para las personas que nos están viendo en redes sociales, es Facebook Live, y también en YouTube, en Twitter, etcétera, es con respecto a Carolina Villegas Baeza. Ella se encuentra, y leo textualmente lo que ella me facilitó. Enorme satisfacción y reconocimiento y felicitación a la joven tabascaña Carolina Villegas Baeza, estudiante de medicina de la Universidad Olmeca, quien gracias a su excelente calificación e historial estudiantil participa en el programa Historia Estudiantil, participa en el programa de rotaciones en el Houston Medical Center de Houston, Texas, considerado a nivel mundial. Además tendrá la oportunidad de participar en el premio Prova Excellent Award, así como entrenamiento de simulación de cirugía robótica en el Da Vinci. Carolina ha sido galardonada en sus diferentes etapas estudiantil con su aprovechamiento y conocimiento, y becada en casi todas las instituciones educativas que ha concursado. Es un orgullo para Tabasco. Muchísimas felicidades a Carolina Villegas, que se encuentra ahorita en la ciudad de Houston. No pudo participar porque dice que sale a las 9 de la noche de los eventos en que tiene, pero bueno, un tabasqueño más haciendo un buen trabajo, y muchas felicidades también a la Universidad Olmeca. Bueno, pues regresando, también tenemos ya entre nosotros por favor. Buenas noches, disculpen, el doctor Marcos Evaristo López, aquí en una emisión más de El Universo de la Salud. Gracias por venir, doctores. Bueno, comenzando. Yo, empezamos, ¿cuándo se hizo el primer detección de HIV? Y primero, antes de comenzar, hay 2 tipos de enfermedades, HIV y SIDA. ¿Qué diferencia hay entre una y otra, doctor? Por favor, doctor Valencia. Yo creo que, vamos, hablando en el contexto de las enfermedades, diríamos, es la misma. Digo que es la misma porque la infección está condicionada por un virus que llamamos el virus de la inmunodeficiencia humana. Ese virus de inmunodeficiencia humana evoluciona en diferentes etapas clínicas, tan es así que un paciente que tiene un paciente asintomático, un paciente que no tiene ninguna sintomatología, pero que tiene y que sabe que tiene factores de riesgo, y se hace una prueba
de las llamadas pruebas de ELISA y esta prueba sale positiva o reactiva, que es el término que utilizamos en medicina, si esa prueba sale reactiva, quiere decir que ese paciente perdón, es seropositivo. Cuando ese paciente empieza a, bueno, y esa etapa generalmente en la literatura nos dicen, bueno, es desde ese momento que ya sale, que hace seropositividad o hace anticuerpos a la infección del virus, la literatura dice, pasa un promedio de 10 años para empezar a tener manifestaciones. Y esas manifestaciones clínicas nosotros las dividimos en diferentes categorías clínicas, llamémosle, y los agrupamos en diferentes categorías, A, B y C. Aparte de esto lo clasificamos de acuerdo a las células CD4, que son el parámetro desde el punto de vista inmunológico. Entonces, cuando un paciente ya tiene manifestaciones clínicas de la enfermedad, estamos hablando de un paciente con SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Ya pasó de ser positivo a síndrome de inmunodeficiencia adquirida. La diferencia, si lo vemos aquí desde el punto de vista epidemiológico, es que el paciente seropositivo, que diríamos que no le presta atención a su salud, es el paciente que epidemiológicamente es el de mayor riesgo para la transmisión de la enfermedad. O sea, es un paciente que si no toma tratamiento, ese es el periodo de mayor riesgo de transmisión. Paciente asintomático, reactivo, quiere decir que carga la infección viral y que eso puede transmitirla, es capaz de transmitir la infección por el virus de inmunodeficiencia humana. Entonces, en lo que acaba usted de mencionar, doctor, que la enfermedad se manifiesta prácticamente a los 10 años, pero sí puede manifestarse previo claro, a los 10 años, o el tratamiento que puede iniciarse al ser detectado seropositivo puede darnos también un tiempo mucho más largo para la presencia de esa enfermedad. Bueno, aquí tenemos la clasificación que se ha realizado. Tenemos después de la fase aguda, que es la fase inmediata después de la infección. El paciente tiene un síndrome retroviral agudo, va a tener manifestaciones clínicas con una enfermedad que se puede parecer a cualquiera, como una mononucleosis infecciosa, un dengue, una salmonelosis, y el paciente se soluciona, el cuadro agudo se soluciona. Como dice el doctor Valencia, en esta etapa, que es cuando mayor cantidad de carga viral tiene el paciente, es cuando va a realizar la mayor cantidad de contagios, porque él siente, después de ese síntoma que pasó, como pasó un 4 o 5 días de dengue, de fiebre, se soluciona, siente como que no tiene nada, pero su carga viral está sumamente elevada y es cuando tiene el mayor poder infectante. Dependiendo de esto, del avance que tiene, va a tener varias vías de escape. Una es el rápido progresor. Se ha contabilizado que después de la fase aguda, el más cercano es de 6 meses. De ahí la fase, le dicen, en algunos libros está designada como característica, que es entre los 4 y los 5 años. Y los lentos progresores, que son, como dice el doctor, más de 10 años. Y por último, también tenemos los controladores elite. Los controladores elite van a ser personas que su carga viral no se va a elevar, van a mantener su CD4 y van a transitar durante muchos años como si no tuvieran nada. Aún sin el manejo... Aún sin tratamiento médico. ¿Podríamos decir que ellos son inmunes a la enfermedad? No, porque tarde o temprano, con el avance del tiempo, van a desarrollar SIDA, como dice el doctor. ¿Hay alguna persona que haya sido infectada y que no haya desarrollado SIDA? No. Bueno, en el mundo hay grupos étnicos que no tienen receptores ni correceptores.
Para que el virus se pueda pegar dentro de la célula CD4 necesita de unos receptores y correceptores. Genéticamente en el mundo hay grupos étnicos que no tienen receptores ni correceptores, por lo tanto esas personas no se van a infectar. Son inmunes. Es a lo que le llaman cromosoma de Filadelfia. No, Filadelfia. normalmente algunos dicen la mutación alfa 35, la mutación CCR5 alfa 32, perdón. Es una mutación que no tienen personas que no tienen esos correceptores, que es lo que han usado para curar los 3 pacientes hasta la fecha que existen en el mundo curados. Perdón, doctor, para hablar de la enfermedad tenemos que conocer cuál es la interacción del virus, propia del virus, con los linfocitos CD4. Si hablamos en aspecto médico y aspecto inmunológico, los linfocitos CD4, muchos dicen, ¿por qué los linfocitos CD4? Porque los linfocitos CD4 dentro de nuestro sistema inmunológico se le llaman cooperadores o células helper, las elaboradoras de nuestra inmunidad de tipo celular. Entonces, como dice el doctor Donay, estos linfocitos CD4 tienen unos correceptores que dependen de nuestra genética o de nuestro sistema de histocompatibilidad mayor, que se llama, o sea, cómo vienen nuestros genes en cuanto a nuestra capacidad incluso nuestra capacidad de defensa inmunológica. La mayoría de la población se maneja que entre arriba o cerca del 90% de la población a nivel mundial somos portadores de los receptores CCR5 o inductores de sincicios o progresores rápidos de la enfermedad. Y el 10% de la población son CXR4, progresivos lentos, pacientes que no son que tienen una respuesta lenta a la enfermedad, que no son inductores de sincicios, y ese grupo de población es el grupo de población que permanece con la infección, o sea, aparecen reactivos, pero sin desarrollar la enfermedad por mucho más tiempo o por mucho tiempo como lo harían o como lo están haciendo la mayoría de la población. ¿Por qué? Porque nuestro sistema de histocompatibilidad nos dice, bueno, eres portador de CCR5, lo que pasa con toda América Latina, con la mayoría de Norteamérica, solamente es en Europa y en los Países Bajos donde se observa más o menos ese 10% de población. Si hablamos de los pacientes, hasta el momento hay 3 pacientes que se han reportado de pacientes que eran portadores de CCR5, que estaban infectados por el virus de inmunodeficiencia humana, que recibían tratamiento, que desarrollaron una enfermedad inmunológica, vamos a llamar, en este caso era leucemia, y les hicieron un trasplante de médula ósea para curar la leucemia. Entonces, al hacerles el trasplante, el donador era portador de CXR4 y no de CSR5. Entonces, al ser portador de CXR4, diríamos en forma coloquial, el virus dijo, oye, ¿y ahora de dónde me agarro si no tengo? Bueno, ¿por qué? Porque esos pacientes el trasplante de médula ósea fue con el correceptor CXR4, y eso es por eso que estos pacientes prácticamente evolucionaron hacia la fase clínica asintomática. Permanecen infectados, pero las manifestaciones de la enfermedad no se manifiestan. Ok, ¿ellos pueden transmitir la enfermedad? Claro. Aunque no esté manifiesto. Claro. Hablamos hace rato que un paciente que se infecta
que se infecta, el virus no lo podemos eliminar. Todo depende de nuestro sistema inmunológico, depende de los factores de riesgo que tengamos, depende de muchas cosas, ¿no? La alimentación, cuántas veces está expuesto a lo mismo y todas estas cosas. Entonces, ese paciente asintomático es el paciente que dice no tengo nada. No, yo no me pasa cuido, nada. yo no tomo nada, No pues tengo me siento por qué, bien. No tengo por qué tomar nada, no tengo por qué cuidarme. Entonces, como yo me siento bien, ese es el punto, que los pacientes dicen, pues no tengo que hacer nada, y en ese momento es cuando el factor de riesgo epidemiológico es mucho más alto para la transmisión de la enfermedad. Bueno, ellos dicen que no Tenemos sienten que ir nada. a una pausa. Ok. Vamos a hacer una pausa y ahorita regresamos y continuamos. Yo también, ¿qué pregunta haríamos? Bueno, la pregunta que deseo hacerle al doctor es, ese paciente que se siente sano, pero si se realiza la cuantificación de CD4 están elevadísimos. No, depende de qué tanto ha avanzado la enfermedad. Por La- eso es que ahorita dentro de las normas, como dice el doctor, 90, a mí me interesa detectar al 90% de la población que está infectada para empezar a darle tratamiento temprano. Al darle tratamiento temprano, bajo la carga viral, elevo CD4 y disminuyo el factor de riesgo para transmisión de persona a persona. Ok, yo la pregunta que quiero regresar es ¿cómo se transmite la enfermedad? ¿Cómo le podemos decir a las personas que nos están escuchando en su radio o que nos están viendo cómo se pueden proteger? Recordarles, refrescarles y decirles cómo se tienen que cuidar. Regresamos, no se vayan. Ya regresa El Universo de la Salud por 620 AM sin reservas. ¿Me da un refresco de lata, por favor? A mí uno de 600, por favor. A mí uno de litro, carnal. Unas mantecadas. Una dona. Unas papas. Unos churritos. Unos roles. Un Un cuernito. chocolate. Unas gomitas. Una barrita de granola. Unas frituras. La Cámara de Diputados aprobó una ley de nuevo etiquetado para que sepas si la comida es alta en azúcar, sodio y calorías. Entre otros, las y los diputados cuidan tu salud. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Una cosa es salir de fiesta. Otra cosa es salir de urgencias. Una cosa es querer levantarse. Otra cosa es no poder levantarse. Una cosa es que te lata por alguien. Otra cosa es morir por nada. Las drogas te llevan al peor lugar. Hay otro camino. Te ayudamos a encontrarlo. 800-911-2000. Escuchemos primero. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Escuchar a la gente, estar más cerca, servir mejor y construir un país más justo e igualitario en el que se respeten los derechos humanos de todos es nuestra responsabilidad. Conoce lo que hacemos. Te invitamos este 11 de diciembre a las 13 horas a la transmisión del informe anual de labores del ministro presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal. Síguelo por Justicia TV en tu sistema de televisión por cable o bien por internet en nuestras redes sociales. Suprema Corte, el poder de la justicia. Ahora sí nos llegó mucha mercancía y ya no tenemos espacio. Y todavía nos falta la mitad. Oye, ¿tu negocio necesita un empujón? Bien, si eres una micro, pequeña o mediana empresa, el Gobierno de México te respalda para adquirir un crédito y en el banco que tú quieras. Llama al 800-6234-672 o entra a www.nafin.com para conocer los requisitos. Créditos para tu negocio, créditos para ti. Gobierno de México. ¿Te ofrecieron un trago o un cigarro? ¿O un churro? Natacha. Y te dijeron que no pasa nada. ¿Seguro que no pasa nada? Antes de entrarle, deberías saber lo que las sustancias adictivas pueden causar en tu cuerpo. ¿O te gusta andar por ahí con los ojos cerrados? Mejor llama a la línea de la vida de Conadic, 800-911-2000. Cualquier día, a cualquier hora. Aquí te escuchamos. Juntos por la paz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Gobierno de México.
Durante este año, como después de cada elección presidencial, se pueden conformar nuevos partidos políticos nacionales. Puedes afiliarte a ellos en una asamblea o desde cualquier parte del país mediante la aplicación móvil, para lo cual te solicitarán tu INE, tu firma y te tomarán una fotografía. No puedes militar en más de un partido existente o en formación a la vez. Infórmate en INE.mx/partidos en formación o llama a INETEL al 01800 433 2000. Contamos todas, contamos todos. INE. Deshazte de la desidia. Actúa sin reservas. 620 AM. Continuamos con El Universo de la Salud. Muy buenas noches. Continuamos en el programa sobre HIV. Y la pregunta era, ¿cómo se puede contagiar o puede transmitir el HIV? No sé, doctora Donay, si gusta. Bien, nosotros desde mucho tiempo atrás empezaba, recién salido yo de la especialidad, no sabíamos realmente, porque había poca información, y en aquel tiempo decíamos que... ¿En qué año estamos hablando, doctor? Estamos hablando de 1985. Decíamos que el círculo era ano, mano, boca. Posteriormente los estudios y las investigaciones se hicieron que era a través de la leche materna, del semen con las relaciones sexuales, ya sean vaginales o anales, y la transfusión de sangre en aquel tiempo, o en su defecto gente que se contagió al manipular, por ejemplo, a los hijos que tenían epistaxis y tenían alguna herida. Estas personas se contagiaron. Tengo varios casos yo de eso, de que el chico tenía epistaxis frecuentes y su madre lo manejó. Y entonces la señora llegó. Pero tenía, las madres tenían alguna lesión en lesiones la tienen que ser lesiones en la piel. Tiene que tener una vía de entrada para que pueda contagiarse. ¿Y la cantidad de la sangre debe ser de cuánto? ¿Un mililitro o una simple gota? Yo creo que aquí hay que establecer bien un punto, ¿no? Uno, el mecanismo de transmisión de la infección por VIH es la vía sexual. La más frecuente. Es una enfermedad sexual. Es una enfermedad de transmisión sexual. Eso hay que establecerlo. La otra, si lo vemos en proporciones, diríamos prácticamente más del 90% de los casos de transmisión son por vía sexual. El mayor número de casos son relaciones hombre-hombre. Ajá. Y relaciones hombre-hombre, pues tendríamos que ver el mecanismo de la relación sexual, ¿no? Que es prácticamente penetración anal. Entonces, ese es uno de los mecanismos del más frecuente. La transmisión vertical anteriormente se manejaba, transmisión vertical hablamos de la mujer embarazada al bebé, y esa transmisión vertical se presenta sobre todo cuando el bebé está naciendo, por la gran contaminación de sangre que puede ocurrir cuando el bebé está naciendo. Anteriormente, antes del manejo antirretroviral... dijo usted de la cantidad de sangre que están manejando, entonces ¿es preferible la vía vaginal hacer una cesárea? Definitivamente, ¿no? Ahora, en base a eso, se sabía y se había demostrado que esa vía de transmisión vertical ocurría hasta entre el 1 al 2% de los nacimientos. Entonces, por eso se opta que la resolución del embarazo sea preferiblemente por vía cesárea. Ajá. Se puede optar por una resolución de embarazo en una mujer siempre y cuando lleve su carga viral, su tratamiento de manera adecuada, y que hayamos demostrado que la carga viral está no detectable, o sea que no hay aparentemente virus que estén circulando en su sistema sanguíneo, y que sus células CD4 estén mínimo por arriba de 300. Eso nos da una seguridad
de que la transmisión vertical prácticamente se elimina. Se eliminó la vía de la alimentación por lactancia materna porque se observó que la lactancia materna hacía la transmisión de hasta el 12% al bebé. Entonces, por eso ahorita al bebé se opta por no darle leche materna o lactancia materna. Se le alimenta con suplementos. Entonces, yo creo que desde el punto de vista estadístico eso es importante considerarlo. Para nosotros los médicos decimos, ok, ¿cuál es el factor de riesgo para que yo pueda sufrir una infección por accidente? Llamamos el accidente de nosotros los trabajadores de la salud. 1, el porcentaje se va a 0.03%. Necesitaría yo tener cerca de 300 exposiciones a lo mismo para que yo me infecte. Y tendría que ser una perforación profunda en tejidos blandos con una aguja contaminada con sangre del paciente que está infectado, y que aparte esto, que la aguja sea perforada, y repito, con sangre del paciente. Eso es lo que puede ocurrir para nosotros. Entonces, por eso se recomienda, pues nada más hay que tener cuidado de no tener accidentes. Yo quiero hacer yo quiero agregar algo, sí. Miren, ya que él habló de transmisión vertical, tenemos un problema en el Estado. Somos los primeros, el primer lugar a nivel nacional en transmisión vertical. ¿Qué nos está fallando, doctor, por favor? Aquí nos está fallando muchísimas cosas. Primero, la detección oportuna de la mujer embarazada. A pesar de los esfuerzos que se hacen en las diferentes instituciones, se le ha pedido a toda mujer que esté embarazada que se haga una prueba de VIH. Muchas veces no lo hacen. Una pregunta nada más. Sí. La prueba de HIV dice que no se la puede realizar legalmente a alguien si no tiene su consentimiento. Eso es cierto. ¿Por qué la ley nos impide la ley hacer estableció de que las personas tienen el derecho de pedir la prueba o no pedirla. Si usted se la hace porque usted quiso y la persona le demanda, se la gana de todas, porque ella no lo autorizó. Para esto la Secretaría diseñó una hoja que se llama hoja de consentimiento informado. Entonces hacemos que firmen la hoja para poder realizarle. Porque las personas muchas veces, cuando tienen el problema, quieren echarle la culpa a alguien. Claro. Entonces nos amparamos en el documento. Usted se le informó, a usted se le dijo, usted firmó. Entonces, porque, bueno, ¿y yo por qué? Eso realmente solamente usted sabe quién lo contagió. ¿Sí? Entonces, pero volviendo a lo de la transmisión vertical, que me parece bien, y la pregunta de él, se optó por la cesárea, como dijo el doctor, para evitar que durante el trabajo de parto, el niño pueda ser contaminado. Al atravesar el canal de parto, va a sufrir rozamientos. Y lo más probable es que ese niño se pueda infectar. Afortunadamente, ignoro yo la casuística de otros XAI y Capacit, pero yo he contabilizado dentro de los 32 años que llevo, un poquito menos, como ya con el tratamiento antirretroviral, más de 120 mujeres embarazadas que se manejaron en el hospital, y ninguna de ellas, los niños tienen transmisión vertical. Porque éxito del aquí tratamiento. El éxito del tratamiento durante el embarazo. O sea, no afecta al embarazo. No afecta al embarazo. Y la concientización igual a la sobre todo, ¿no? Esa es la parte que yo quisiera que nos escucharan las personas que nos están viendo. Si esa mujer que tuvo un embarazo y que tiene o que tuvo factores de riesgo o que tuvo varias parejas, no le pierde nada con que se haga una prueba, porque si está contagiada y le damos tratamiento, no va a contagiar al bebé. Porque aquí la cosa es, si legalmente uno está amarrado para poder diagnosticar a todas las pacientes,
porque no todas se les puede decir, sabes que fírmeme. Entonces, por protección de uno como personal de salud, pues no se lo hago, ¿no? Pero si hubiera una ley que se modificara esto, ok, está bien proteger a las personas en su derecho a que no se sepa sus enfermedades, pero esta es una enfermedad que puede afectar a un círculo, porque ahorita le puedo decir, si tienen varias relaciones sexuales, si tienen varias parejas, por favor, ahorita los tiempos actuales, ¿quién no? ¿Y desde qué edad? ¿Acaso Tabasco no somos uno de los primeros lugares en embarazos en adolescentes? Sí, quizás voy a citar algo que, como comenta usted, doctor, las leyes, ¿no? En Cuba, a cada 6 meses se le hacía a toda la población una detección, pero allá es otro rollo, allá las leyes establecen eso, y eso sería bueno con esto, porque nadie perdería. Detectaríamos el 90% de las personas que tendrían VIH. Estableceríamos tratamiento para ese 90%. Y ya depende de ahí del médico y de los equipos que acompañan a uno, la psicóloga, la trabajadora social, la concientización de algo que el doctor en un tiempo habló, que era el apego a tratamiento. Siempre, porque en aquel tiempo que empezamos, era la cantidad de pastillas que se tenían que tomar las personas y era el problema para la dificultad de la toma de los pacientes. Entonces, si una persona tiene apego, ahorita los medicamentos nuevos son de una sola tableta. Wow, increíble. ¿Entiende? Y cada 24 horas. Yo recuerdo aquellos tratamientos, doctor, que eran 6 pastillas cada 6 horas, cada 8 horas. 9 pastillas, ¿sí? 9 pastillas a veces cada 8 horas, ¿no? Independientemente de los otros medicamentos como los antibióticos, eso los sí, aparte de eso ya se acabó, porque ahora las nuevas terapias son una chulada. O sea, ya solamente no llega a control, porque no lo hemos curado, el que no quiere. El que no quiere tomar. El que no quiere tomarse una pastillita, ahorita las hicieron hasta más chiquititas. Hoy en la consulta le decía yo a un paciente que se tomaba 5 tabletas, 4 de Caletra y 1 de Truvada, y se lo cambiamos al nuevo que es el Victarvi, que es una pastillita pero pequeñita. Le preguntarás, le preguntaba yo a él, si será que esta cosa me va a servir, ¿no? Lo que pasa es que las tecnologías, la ciencia, los descubrimientos avanzan. Yo creo que desde ese punto de vista hay muchos avances, ¿no? O sea, desde el punto de vista médico. Vamos, como dice el doctor Adonai, si hablamos de los primeros esquemas de tratamiento eran polifarmacias prácticamente lo que utilizábamos, ¿no? Diríamos, a mí cuando me empezó a tocar uno, les digo como anécdota, bueno, pues cuando uno le tocaba diagnosticar a un paciente con esto, al inicio le decía yo, pues perdóname, o sea, vete a orar todo lo que quieras, pídele a Diosito que te ayude y esto, porque no hay todavía tratamiento. 1992 aparecen los primeros antirretrovirales, didanosina, que se llama, que ya actualmente está prácticamente en desuso, ¿no? Pero era monoterapia. De ahí aparece la amibudina y dice uno, bueno, ok, ya va uno armando un esquema. Tan es así que, por ejemplo, el doctor Adonai dice ahorita, es una tableta, pero debe de tomar en cuenta que una tableta lleva 3 medicamentos o 3 antirretrovirales mínimo. Entonces eso se busca el apego. Y se busca el apego. Apego es cómo tomo mi medicamento. Lo tomo diario, a la hora que me toca, como me toca, porque yo como le digo a los pacientes, aquí no hay descanso, no hay sábado, no hay domingo, no hay día festivo. Aquí tomas tu medicamento y es lo que te va a salvar. ¿Te quieres vivir? Aquí tienes tu salvación. Actualmente está totalmente demostrado, el paciente con una infección por VIH, que incluso llegó a tener SIDA,
o una entidad definitoria, una enfermedad definitoria de SIDA, con el tratamiento antirretroviral y con los medicamentos adyuvantes, prácticamente vuelve a estar asintomático y puede llegar a tener una recuperación hasta del 100%. Ajá. Entonces, en ese momento es cuando el paciente tiene que entender, y llamamos apego, y le hacemos mucho énfasis en el apego, porque es como todos nosotros, si lo vemos en la población abierta, a mí me da gripe, dice el esquema de tratamiento mínimo debe ser 4 a 5 días. Yo creo que si en 24 a 48 horas se me quita la sintomatología gripal, la quito y se acabó. Ya me siento bien. Ajá, exacto. Tenemos que ir a otro promocional agradeciéndole al Centro Estatal de Radiología Intervencionista, donde se realizan biopsias, ultrasonidos, procedimientos como quimioembolización, embolización de miomas, etcétera, su patrocinio en este programa. Vamos a un corte comercial y yo quiero comentar o preguntarles, la persona más longeva con diagnóstico de HIV, ¿cuántos años lleva viviendo? Ahorita regresamos para contestar esa pregunta, por favor. Ya regresa El Universo de la Salud por 620 AM sin reservas. Grupo Multimedio Sin Reservas cambia la historia de la radio. Las diferentes áreas de la salud giran alrededor de ella como los planetas al Sol, creando el universo de la salud. Escúchanos todos los miércoles de 8 a 9 de la noche a través de 620 AM y redes sociales. Únete a la voz de los colegios y sociedades médicas. Entérate de los eventos y avances tecnológicos del área de la salud. Esto y más te lo decimos sin reservas desde el universo de la salud. Digitalizando el espacio de tu música. Por eso, siempre junto a ti. Si buscas la opción diferente para degustar de pescados y mariscos con alta cocina de autor y además que combine todos los sabores tabasqueños, Restaurante Mero tiene un sensacional menú para que disfrutes tu desayuno o comida y tengas la mejor experiencia con tu familia o amigos. Restaurante Mero, delicioso. Plaza Cedros pasando el Parque Tabasco, rumbo al Country. Reserva al 139-7844. En redes sociales, Mero, Pescados y Mariscos. Te esperamos. Somos Radio para el Lomo Videns, 620 AM. Continuamos con El Universo de la Salud. Continuamos en este programa sobre HIV-Sida. Doctores, el paciente que más ha vivido con esta enfermedad, ¿cuánto ha sido su paciente más longevo, doctor? Híjole, ahí sí te voy a fallar porque yo veo pacientes prácticamente que ameritan hospitalización. O sea, ¿no ve tanta consulta externa, sino pacientes hospitalizados? No, yo veo más pacientes hospitalizados. ¿En la privada ve también pacientes con HIV? Llegamos a ver ocasionalmente, sobre todo cuando piden orientación, ¿no? Te puedo decir que al paciente mayor o más mayor de edad era un paciente de 55 años, pero te vuelvo a repetir, o sea, a nivel de hospital veo más pacientes que ameritan. He visto pacientes con infecciones, sobre todo neuroinfecciones, en pacientes de hasta 60 y 70 años de edad. Pacientes con tuberculosis pulmonar y extrapulmonar en pacientes de ese rango de edad. Pero bueno, son pacientes que les manejas la tuberculosis, que les manejas toxoplasmosis cerebral, que es lo que más frecuentemente los afecta, y salen adelante, ¿no? Doctor, yo sí tengo pacientes, o sea, desde que contrajeron... ¿Cómo qué cantidad de pacientes manejan el Yo Juan traigo Graham? 760 pacientes. ¿Con SIDA? Todos con, no. ¿Con HIV? Todos con HIV, sí. 760. ¿Cada pacientes. cuándo van a consulta con ellos? Cada mes.
Sí, cada mes se lleva el control porque hay escasez a veces de medicamentos que solamente se pueden dar por un mes. En cambio hay algunos medicamentos que tenemos de sobre y se pueden hasta dar por 2 o 3 meses. La paciente más longeva que yo tengo es de 22 años. Ella contraída y está en... ¿22 años de tratamiento o 22 años de tratamiento. Ella no inició con nosotros aquí. Ella inició el tratamiento en San Diego, California. Y empezó con el protocolo principalmente de AZT y ha repasado todos los medicamentos y actualmente está con lo último. Le digo, ¿cómo lo siente? Pues la verdad, doctor, que no lo creo, pues, que sea una tableta muy pequeña, que cuando me tomaba yo no sé cuántas tabletas, ¿no? Entonces, los beneficios de los descubrimientos de la ciencia, pues han ido, como decía, lo que preguntaba el doctor, ¿no? Los efectos adversos también han dejado de quitarse, ya las interacciones con los medicamentos, porque hay esquemas de tratamiento que no se llevan con algunos medicamentos que tiene que tomar a fuerza el paciente, y entonces hay que adaptarle su esquema. A un diabético, por ejemplo, se le tiene que, no puede dejar de tomar el antidiabético, entonces tienes que buscarle un esquema que no tenga interacción con la metformina. Pero volviendo al punto de los efectos adversos, digo, nosotros, pues, incluyo aquí al doctor, que hemos bregado a lo largo de los años y que veíamos todos esos efectos adversos que tenían el paciente y que actualmente prácticamente ya desaparecieron los medicamentos, pues es una bendición. Sí, inclusive Pfizer y Roche en su momento habían iniciado también la búsqueda de las vacunas, ¿no? ¿Quieres hablar sobre la vacuna, la asiática, la de Indonesia, que no resultó? Prácticamente no ha resultado ahorita la vacunación, ¿no? Sí. Y digo que no ha resultado porque si tomamos en cuenta, bueno, no hablamos al inicio acerca de las características del virus, pero por ejemplo el virus puede tener una mutación primaria, llamémosle mutación primaria, aquel virus que no lo ha tocado el medicamento, aquel virus salvaje, puede tener una mutación primaria por cada mil nucleótidos, digamos nosotros, o cada 1000 unidades de proteínas que se van sintetizando en el RNA viral, hasta por cada 10.000 unidades, o sea, muta. Entonces ese es el punto también que se busca que el paciente tenga adherencia. Entre menos carga viral tenga ese paciente, entre menos replicación viral tenga ese paciente, menos capacidad de mutación tiene ese virus, y entonces la respuesta al tratamiento debe de ser mejor. Entonces, aquí por ejemplo, pues si hablamos en relación, como les decía yo, bueno, cuando yo inicio o cuando debemos de iniciar tratamiento antirretroviral, hago mi prueba de ELISA. Anteriormente habían pruebas de ELISA que lo único que me decían, tiene anticuerpos positivos, tiene anticuerpos negativos. Actualmente hay unas pruebas de ELISA que se llaman pruebas de ELISA de cuarta generación. Esas pruebas de ELISA de cuarta generación traen algo que se llama, aparte de los anticuerpos, me reporta algo que se llaman GP24. ¿Qué cosa es la GP24? GP glicoproteína 24, que es una subunidad proteica de la estructura del virus. Y esa GP24 está localizada en el centrómero del virus. Entonces quiere decir que si yo tengo una prueba de ELISA positiva con GP24, eso me está diciendo que mi paciente está infectado. Ahora, cuando yo no tengo una prueba de ELISA positiva, cuando yo tengo una prueba de ELISA positiva que no tiene o que no me detecta GP24, estoy obligado a hacer algo que se llama una prueba de Western blot.
La prueba de Western Blot me va a determinar todas esas glicoproteínas. Me va a detectar principalmente glicoproteína 120, GP120, que es una glicoproteína que está en la membrana o en la parte externa del virus. Y esa glicoproteína GP120 es la que interactúa con el receptor del linfocito CD4. Ahora nos vamos a tener que meter algo en el mecanismo inmunológico. Entonces, cuando la capta, en ese momento entran a trabajar los correceptores y la anclan. Y en ese momento tiene que entrar a través de la membrana celular del linfocito CD4, y hay una glicoproteína que se llama de transmembrana, que es la GP41. La GP41, como decimos coloquialmente, es la que le abre la puerta al virus, entra y empiezan a trabajar todas sus enzimas, transcriptasa, integrasa y proteasa. Y de ahí vienen los grupos de medicamentos que podemos utilizar: inhibidores de adhesión, inhibidores de fusión, inhibidores de transcriptasa, inhibidores análogos de transcriptasa, inhibidores no análogos de transcriptasa, los inhibidores de integrasa, los inhibidores de proteasa, que son las diferentes enzimas que trabajan en la maduración del virus. En este caso, por ejemplo, proteasa, pues dice, nosotros le llamamos así para que nos entendamos, es como la tijera. Ya cuando el virus se reprodujo, ya cuando el virus está prácticamente sin mayor capacidad de reproducción, entra la proteasa, lo corta, libera los viriones, esos viriones ya prácticamente maduros salen para volver a hacer el ciclo de infección a otro linfocito CD4, ¿no? O sea, y entonces de ahí vienen nuestros esquemas de tratamiento. Anteriormente, por ejemplo, o actualmente todavía, decimos, bueno, tenemos que armar un backbone. Un backbone es el esqueleto del esquema de tratamiento. Y ese esqueleto tiene que ser mínimo 2 inhibidores análogos de transcriptasa reversa. Actualmente tenemos abacavir, lamivudina, básicamente, casi son los más principales. Y decimos, bueno, ¿y ahora con qué lo voy a pegar? Uno, le pongo un inhibidor de integrasa, que es el vitegravir o dolutegravir. Está muy complejo eso. O sea, sí, no, esa es una situación. Pero yo creo que es bonito, es una inclusión. Es demasiado complejo. Pero yo como quisiera toda hacer la una medicina, pregunta. tienes que buscar no, es algo que a lo largo idóneo para el paciente. Yo lo que quiero decir, yo quiero hacer una pregunta. A ver. ¿Algún día se va a curar esto? ¿Y se va a poder vacunar para prevenir? Pues, la vacuna, como te digo, perdón, doctora Donay, la vacuna, como te digo, o sea, el mismo virus hace mutaciones. Estoy diciendo, bueno, pues, luego entonces nunca va a haber una vacuna. Yo creo que es difícil. La otra, actualmente, ¿cómo podemos hacer que disminuya el factor de incidencia o de prevalencia de esto? Punto número 1, ser conscientes de nuestra vida sexual. ¿Sí? Si lo quieren ver desde el punto de vista moral, desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural, lo primero que necesitamos es ser responsables con nuestra vida sexual. ¿Cómo se le puede decir eso a las nuevas generaciones? ¿Sí? Dejar de ser promiscuos. Un paciente, yo les digo a los muchachos de la universidad, a ver, tú tienes un paciente con VIH, positivo, se llama tu caso índice, vamos a hacerle la historia clínica. Oye, ¿cuántas parejas sexuales has tenido? 3, ya se pusieron 3, se hizo una rama de árbol. Y si tú encuentras a estas otras parejas sexuales y a cada una les preguntas cuántas parejas has tenido, se va abriendo la rama.
Entonces cuando uno dice, bueno, pues lo que los hombres que tienen sexo con hombres o los hombres que tienen preferencia sexual con hombres demostraron desde el inicio de la epidemia que si le eran, vamos a utilizar la palabra, si le eran fieles o si solamente tienen una sola pareja, el índice de transmisión disminuía, tan es así que se mantuvo la infección, y me refiero yo a los casos que se detectaron en Estados Unidos, ¿no? Entonces se mantuvo y se mantiene la infección dentro de esa población sin tener que meter a más, por así decirlo. Ahora, digo, es importante tomar conciencia de eso porque, por ejemplo, si lo traspolamos a nuestro país y lo vamos a transpolar a nuestro estado, el factor de riesgo para la mujer es el varón que sale a trabajar, que dice que se quedó con los amigos por trabajo extra, por resolver una junta, por X situación, y la mujer pues no sale de la casa, ¿no? Pero bueno, pues tiene que cumplir con sus, diríamos, con sus responsabilidades. Su deber conyugal. Eso es, ellas se convierten en un factor de riesgo muy importante, y la mayoría de los casos de las mujeres detectadas y en manejo son mujeres de la casa, y en las zonas rurales es con mucho mayor frecuencia, ¿no? Marido sale, se va a la ciudad cada semana o cada mes, y entonces, bueno, pues él anda haciendo lo suyo, ¿no? Doctor, ¿el preservativo es efectivo 100%? Definitivamente, ¿no? O sea, yo creo que es ahorita la mejor medida en cuanto a método de barrera, digamos así. En cuanto a método de barrera y la prevención de la transmisión. Tenemos actualmente, por ejemplo, actualmente se pregona el uso de lo que se llama una profilaxis preexposición, pero esto implica tener que tomar medicamentos antes de que ocurra la exposición por vía, pues en este caso por vía sexual, ¿no? Pero o sea, ¿quién va a financiar? Okay. ¿Quién va a financiar, si lo vemos desde el punto de vista de salud pública? Sí. ¿Quién va a financiar esto? Un antirretroviral ahorita, creo que el antirretroviral más barato debe estar costando con alrededor de 13,000 pesos al mes. Al comercio. Sí. Ajá. Los valores que tiene ahorita el Salvar son lo que llamamos el Atripla, que ya es un genérico, es de 900 pesos. El PrEP, que sería lo que habla el doctor. En México hay un trabajo de investigación que están realizando sobre todo los clústeres de transmisión. Ellos mapearon, es un trabajo que hizo Gustavo Reyes Terán y Santiago Ávila, los clústeres de transmisión en los diferentes grupos de personas que se encuentran. ¿Quiénes son los clústeres de transmisión? Donde se juntan los homosexuales, donde se juntan las prostitutas, donde se junta un grupo de personas. Ya tienen ellos monitorizado hasta qué tipo de mutaciones tienen. Tienen un trabajo muy avanzado. Entonces están haciendo la promoción del PrEP, que van a financiar el PrEP con esas personas, sobre todo los que tienen hombres, que tienen sexo con hombres que son cero discordantes, es decir, que uno está infectado y el otro no. Entonces van a administrar PrEP, que es la entricitabina y el tenofovir, que se tienen que tomar, como dice el doctor, medicamentos diariamente. Pero eso también saldría como las vacunas para los virus de papiloma humano para ciertos serotipos, no para todos, ¿no? No. ¿Sí? No, porque el virus del papiloma humano... No, yo me refiero, por ejemplo, que el virus del papiloma humano, aunque tiene varios serotipos, una sola vacuna protege de un solo serotipo. En relación a estos medicamentos que están diciendo ustedes, no, por ejemplo, para VPH, que es el virus del papiloma,
hay las vacunas con tres serotipos y está la de 4, ¿no? Son más de 40. Más cancerígenos. Los serotipos no, más cancerígenos. Sí, yo la idea que me refiero es precisamente esa, ¿no? O sea, nada más van a atacar ciertos serotipos o a todos, o a todas las mutaciones. El PrEP te va a proteger de que el virus que entra no va a llegar a ningún lado, porque está impregnado. Comentaba yo con... O sea, ahí va a bloquear los receptores para que no se pegue el virus. En este caso platicaba yo con uno de las personas de mayor investigación, está en el nutrición, el doctor Luis Enrique Soto Ramírez. Le decía, bueno, ¿cuánto tengo que tomar de PrEP? Por lo menos te tienes que tomar 5 días. Y por ejemplo, de lunes, martes, miércoles, jueves, el viernes que te vas a ir, que vas a salir a quitarte la peluca y hacer lo que tienes que hacer, ¿sí? Entonces, tienes la seguridad de que no te va a pasar nada. Entonces, ¿Y ese le costó cuánto? ¿La cajita 900 pesos? Dice el doctor, es que normalmente esto tiene que ser bajo financiamiento del gobierno, porque si tú vas, ahí vi que tenían el Truvada, que es el que se usa, si tú vas, te va a costar 8,000 pesos. Sí, ¿Y quién va a sacar 8,000 pesos de su bolsa? Bueno, sí hay gente que puede hacerlo, ¿no? Que quiere... Una canita del aire de 8,000 pesos. Sí, pero aventárselo con todas las de la ley, ¿no? A rin pelado, como comentábamos en una motivadora. A ellas les decían montar a pelo. Montar a pelo era de que no ibas a usar ningún tipo de preservativo. Bueno, yo quiero hacer un comentario porque ya estamos a 3 minutos de terminar el programa, el tiempo se fue volando como siempre, y es un tema que yo quiero decir que ya se le ha perdido el miedo y el respeto al SIDA. La gente dice, ya se acabó, ya existen tratamientos, ya es como la diabetes que se le da tratamiento crónico y puedo vivir mucho tiempo. Yo le quiero decir a las personas que nos escuchan, nos están viendo, en los hospitales yo también trabajo tanto en el Juan Graham como en el Rovirosa y me toca tratar a estos pacientes y yo hago drenajes, hago punciones para tomar muestras de biopsia o hago drenajes de abscesos o maduraciones. Al paciente que más le he drenado una maduración ha sido de 3 litros, de una región lumbar que era un tumor prácticamente, de pus. Este fin de semana me tocó tratar a una paciente, ama de casa, de 42 años, con pus por todos lados, con una infección, con un SIDA ya muy marcado, muy avanzado, y gente que no sabía que estaba infectada y que se presenta así. Y quiero decirles a los jóvenes que es horrible estar infectado. Quiero irme al antecedente. A mí me toca el primer caso de HIV en Tabasco, de SIDA. Yo cuando era estudiante de medicina trabajaba de enfermero, había que buscarle, y trabajaba en el ISSSTE en las noches, y llega el primer caso que se pensó que era un maestro de los ríos, casado, todo, pero también tenía otras preferencias sexuales que no se sabía. El chiste es que empieza con la sintomatología clásica. El HIV o el SIDA se empieza en el 81. En el 83 se hace el diagnóstico. Y esto estamos diciendo que 5 años después estaba el primer caso aquí en Tabasco. Desde Francia hasta acá. Bueno, empezó en África, ¿no? Que fue por zoonosis a través de los... el primer caso se reporta por ahí que el primer caso fue en 1958. Ya existía ese antecedente, ¿no? Y sí, pues el mecanismo de transmisión se reporta, es básicamente contaminación de sangre. Si nos vamos al África subsahariana, ¿qué comen ellos? Comen monos. Y este mono, hay un virus de inmunodeficiencia del mono. Entonces el mono sufría también de inmunodeficiencia adquirida por la infección de ese virus. Entonces la cosa es que los aborígenes de ahí o los originarios de esa zona
pues como todo, ¿no? Matan el mono sin protección de guantes y nada, se contaminan con sangre. Alguien por ahí dijo, bueno, pues tenía una solución de continuidad, una herida en la mano, el virus pues se adapta y de ahí se viene al humano, ¿no? Entonces, y de ahí esta pandemia que todavía sigue y que llegó para quedarse. La pregunta que también que pretendo hacerle a ustedes, y que tú hace un momento estabas por hacerlo también, los síntomas que anteriormente se veían o se presentaban con más virulencia, con más fuerza, actualmente, ¿cómo son? Para los médicos que nos están escuchando y que... Bueno, ya las enfermedades que nos tocó ver, digo yo, incluyo al doctor porque lleva muchos años manejando pacientes VIH, eran ya en etapa avanzada. Actualmente muchos se han detectado con el síndrome retroviral agudo. Entonces, como ya hay más conocimiento, se van y saben su pecado, se van y se hacen una prueba. Y entonces ya prácticamente se detecta con el síndrome retroviral agudo. Cuando no sucede esto, prácticamente la gente con menos capacidad de conocimientos, no vamos a decir ignorantes, sino gente que tiene pocos estudios, en ellos avanza mucho y por lo general son los pacientes que se detectan en urgencia porque llegan en estado avanzado. La mayoría de los pacientes que todavía siguen llegando al hospital son en etapa avanzada. La gente que tiene preparatoria, profesional, esos llegan en una etapa mínima. ¿Por qué es importante manejarlo? Decía el doctor Juan Sierra Madero, que es uno de los encargados de la clínica de VIH de nutrición, porque van a ver pocos reservorios, que algún día hablaremos de qué es un reservorio, y en la etapa de la cura, porque él considera que sí va a haber una cura, los que tengan menos reservorios son los que se van a curar más rápido. Bueno, todavía existe mucho estigma sobre esto, existe mucha fobia, pero también existe ya más protección. Yo me acuerdo de los primeros pacientes que me tocó tratar, ese paciente que le digo, porque cayó en paro, cuando cayó en paro, yo estaba de guardia esa noche, y entré sin protección a atenderlo, porque era inhumano. El chiste es que mis compañeras, como era el primer caso de SIDA, todo se tiraba, todo se desechaba, todo se le prendía fuego. Me hicieron bañarme con isodina y mi ropa me la esterilizaron. Y yo me pegó una intoxicada con el yodo y mi ropa la metieron al autoclave. O sea, era muy dramático. Yo tenía una sidafobia porque yo pensaba que me iba a dar SIDA y me estuve por años haciendo la prueba. Pero recuerdo mucho a los pacientes, se les ponía el plato en la puerta y él tenía que salir como algo, no sé, como algo rabioso. Sí, horrible, era antes. Poco a poco ha ido cambiando, pero todavía existe mucha fobia a los pacientes con SIDA, que tenemos que ir cambiando, pero sobre todo tenemos que hacer difusión cultural y hasta ahorita, como dice el doctor, la monopareja. Sería lo ideal. O la otra, la protección. Y la mejor decía el maestro Kumate, que en paz descanse, una gran persona, sí, todos sabemos quién fue el maestro Kumate. Sexo maduro, sexo seguro. Eran sus palabras del maestro Kumate. Increíble el maestro. Bueno, pues el tiempo ha terminado. No sé si gusta, por favor, volver a dar su nombre y dónde lo pueden localizar, por favor, y algún mensaje que quiera decir, doctor. Pues lo único que puedo darles como mensaje es una enfermedad, todavía sigue siendo una epidemia. Y repito lo que dije, a lo mejor algunos me lo van a tomar por equivocado, pero yo creo que debemos de ser responsables con nuestra vida sexual activa. Y pues me toca ver pacientes graves en hospital, ¿por qué no decirlo? Afortunadamente la mayoría de ellos salen adelante. Vamos, hay pacientes que ya llegan a estadios muy avanzados y es difícil, ¿no? Uno lucha por sacarlos adelante.
Y yo creo que como profesionista en la salud es no estigmatizarlos. Exacto. No estigmatizarlos y adelante, ¿no? Les digo, yo estoy en el Hospital Rovirosa, servicio de infectología, soy el adscrito, el jefe de servicio, el mero, que le echa muchas ganas, muy el responsable, ¿no? Y de verdad, mis respetos. El maestro siempre baja a rayos X a valorar a sus pacientes, está muy al pendiente y es un gran luchador por cada paciente. De verdad, le agradezco mucho. Gracias. Dios lo bendiga, doctor. De verdad, muchas gracias. Doctora Adonay. Yo soy el doctor Adonay Jiménez, estoy encargado del SAIS, que fue un término que usaron para diferenciar del Capacit. Al Capacit lo consideran como un primer nivel. ¿Podría decir que es un que es otro? El Capacit lo consideran como si fuera el primer nivel de atención. Y el SAIS es el servicio de atención integral a pacientes de VIH. ¿Por qué? Porque yo me auxilio de todos los profesionales y los especialistas del hospital. O sea, son pacientes que si tienen un problema neurológico, pido la interconsulta con neurología, si tienen un problema traumatológico, con trauma, urológico y así. Entonces es un servicio integral que es al paciente con VIH. Eso es un SAI. Y el Capacit es donde dan la consulta exclusivamente puros médicos generales que atienden VIH. Es lo mismo que hago yo, cuando salen de su situación grave, la única cosa es que yo no les puedo empezar a tratamiento antirretroviral y se los mando al Capacit, centro de atención a pacientes con infecciones de transmisión sexual. Sí, le dan su seguimiento ahí los compañeros de médicos familiares. Bueno, soy el doctor Marcos Evaristo López, me encuentro en Aquiles Calderón Marchena, 613, ahí les espero, a los que nos quieren consultar, y les agradezco, maestros, verdaderamente su visita aquí con nosotros, doctor. Bueno, yo quiero agradecerle a todas las personas que nos estuvieron mandando mensajes y comentarios, a Socorro Cetina, Liber Pulido, Ana Karen, Birri William, Willy Cobos, Oscar Flores, al maestro Oscar Flores, epidemiólogo del Juan Graham, muchas gracias, gusto saludarlo, doctor. Emma León hasta Guadalajara, al doctor Jaime Solano, patólogo del hospital, Rosana Flores, a la Ciudad de México, Francisco Betanzos, el maestro del ginecólogo, Rosana Flores, a Griselda Blas, a Minatitlán, muchísimas gracias. Y bueno, muchísimas gracias a todos ustedes que estuvieron al pendiente. Yo nada más quiero darles pues un mensaje, cuídense porque el SIDA, como dice el doctor, llegó para quedarse y hay que pensar pues en que tenemos que cuidarnos y cuidar a los demás. Sí, hay que respetar y hay que protegerse. Muchísimas gracias, buenas noches y nos vemos el próximo miércoles con otro programa sobre el universo de la salud. Muchas gracias, buenas noches, gracias Kevin. Buenas noches. Igual, buenas noches. Concluimos el viaje por el universo de la salud. Síguenos en nuestra siguiente emisión el próximo miércoles. La vida no se detiene, las noticias